Nos han dicho que la creatividad implica dar una solución innovadora a un problema que ya conocemos, pero pocas veces, e incluso nunca, nos dicen cómo hacemos o cómo deberíamos hacer para llegar a esas soluciones creativas e innovadoras. Por si fuera poco, muchos de ustedes seguramente alguna vez se toparon con algunas ofertas laborales en donde piden cosas como responsabilidad, trabajo en equipo, saber trabajar bajo presión, lo que sea que signifique eso, y ser creativos. Pero yo me pregunto si es que realmente entendemos cómo funciona la creatividad como para poder exigirla o incluso pedirla. En este video quiero comentarles algunas cosas interesantes que he aprendido sobre la creatividad y cómo podemos hacer para desarrollarla. Realmente no es mi intención darles algún tipo de verdad reveladora sobre lo que es y cómo funciona la creatividad, sino también, y cito de nuevo lo que dije hace un momento, compartirles lo que he aprendido sobre este tema e inspirarlos a que puedan curiosear más al respecto. Además, creo que todavía nos queda mucho por aprender sobre la creatividad. Una pregunta muy básica, pero creo que es importante hacerla, es ¿qué significa ser creativos? Bueno, antes que nada, pedirle creatividad a una persona como si fuese una habilidad que pocos poseen no tiene sentido. Porque todo el mundo tiene la capacidad de ser creativo, es decir, que la creatividad es parte esencial de nuestra condición humana. Justamente, la creatividad no es una habilidad que se tiene o no, sino un proceso, y es parte de cada ámbito de nuestras vidas, desde un músico o un artista hasta unos padres devotos que, por ejemplo, intentan de todas las maneras posibles administrar los recursos para que a sus hijos no les falte nada. Ser creativos significa no tan solo poder dar soluciones innovadoras que sean capaces de ganar millones, sino simplemente darle una respuesta a un problema que antes no habíamos considerado, por más de que esta respuesta pueda parecer muy simple e incluso hasta un poco aburrida. Ahora bien, esencialmente la creatividad se relaciona con dos cosas, que es entradas y salidas. Las entradas son todas aquellas experiencias, conocimientos, percepciones que tengamos en nuestra vida, y las salidas son las respuestas que podamos generar a partir de esas entradas y cómo las procesamos. Es decir, que la cantidad, la variedad y hasta la calidad de experiencias y conocimientos que podamos adquirir en nuestra vida servirán de materia prima para nuestra creatividad. Pensar en el proceso creativo por un segundo hace que nos preguntemos cómo nacen las ideas creativas, esas ideas que a veces tanto admiramos. Lo que es seguro es que no existe una idea que nazca de la nada. Es necesario dedicar mucho tiempo y pensamientos profundos, e incluso hasta un poco obsesivos, solo un poco. Es decir, que tiene mucha más importancia el tiempo y el esfuerzo que le dediquemos a algo en particular que nuestro coeficiente intelectual. El mismísimo Paul McCartney cuenta un par de anécdotas bastante famosas de cómo en un sueño, por ejemplo, se le ocurrió la melodía de Yesterday, o cómo soñó a su madre le diciendo Let It Be, que después se convirtió en la canción que todos conocemos. Lo interesante de estas historias es que muchas veces le terminamos prestando demasiada atención al hecho de que a Paul McCartney se le ocurrieron estas canciones, en un sueño, que a la parte de la historia donde él cuenta de que estaba inmerso en largas e intensas semanas de grabación. Al menos para mí esto es muchísimo más importante porque lo que muestra es que las canciones fueron simplemente un resultado de un proceso mucho más largo. Creer que la creatividad es resultado de un momento de inspiración que surge de la nada muchas veces propaga la falsa creencia de que es algo que debe llegar en cualquier momento y punto. La moraleja más importante, o más bien dicho, la lección más importante de todas estas historias es que la inspiración es para amateurs. Tal vez se estén preguntando, bueno, ¿de dónde viene esta creencia de pensar de que la creatividad es un momento de inspiración que surge de la nada? Bueno, de hecho en el proceso creativo existe una fase que se llama la iluminación, que se produce gracias a que nuestro cerebro, cuando está desconectado, es decir, cuando no está pensando o trabajando en la tarea principal, procesa información intensamente. Es decir, que solo porque no estemos concentrados en algo no quiere decir que nuestro cerebro no esté trabajando tras bambalinas. Esto pasa básicamente porque las áreas de imaginación y de asociación de nuestro cerebro, que son fundamentales para generar esas ideas, trabajan justamente
cuando estamos más relajados. El sueño justamente es otro elemento importante para la creatividad, porque cuando dormimos nuestro cerebro, entre otras funciones, repasa y conecta información que facilita justamente la creatividad. Seguramente de aquí venga esa creencia, pero realmente no hay que pensar que una parte del proceso, en este caso la iluminación, es todo el proceso. Pero bien, si hasta aquí sabemos que la creatividad es parte de un proceso y no de un momento de inspiración, ¿qué conforma ese proceso? Si vieron el documental El cerebro creativo, sabrán que hay tres factores esenciales que despiertan y a la misma vez incentivan la creatividad. El primero es aprender cosas nuevas. Parte del proceso de aprender cosas nuevas, un proceso dentro de otro proceso, es luchar contra un instinto básico. A ver, nuestro cerebro consume alrededor del 20% de la energía del cuerpo, por lo que va a elegir siempre el camino más fácil, la respuesta más obvia que consuma la menor cantidad de recursos posibles. La creatividad surge justamente cuando nos alejamos del camino fácil y en lugar de eso emprendemos el camino a veces más difícil de aprender algo completamente nuevo. Y cuando se trata de aprender cosas nuevas que ayuden a la creatividad, la especialización realmente no es algo que sirva de mucho. Porque cuando te especializas en algo, aprendes más y más sobre cada vez menos. ¿Recuerdan las entradas y las salidas? Bueno, a esto es a lo que me refiero. Porque la idea es que todas esas experiencias y cosas que aprendamos sean de mundos diferentes. En este sentido, el cerebro humano es como un niño o una niña de 5 años. Mientras más juguetes le des para jugar y mientras más diferentes sean, más tendrá con qué imaginar y crear cosas nuevas. La segunda es empujar los límites, buscar justamente la novedad. Nuestros cerebros ansían lo nuevo y lo emocionante, y lo que pasa es que esto se debe a que todo aquello que se vuelve familiar se vuelve también cada vez menos estimulante. Por lo que hay que empujar los límites hacia los lugares que nos resulten poco frecuentes e incluso incómodos. La idea es que entre un punto y el otro, cada persona pueda encontrar un abanico de posibilidades que mejor le funcione para sí mismo o sí misma. Y la tercera es no tener miedo al fracaso. Sí, ya sé, esto puede ser un poco más complicado porque quienes vivimos de este lado del hemisferio, la presión muchas veces por tener éxito en casi todo lo que hacemos nos puede llevar a ciertos lugares de comodidad que nos alejen de ese fracaso que muchas veces es realmente muy importante. No quiero darte a entender que de ahora en más debes arriesgarte sin considerar ninguna consecuencia, porque obviamente eso sería peligroso e irresponsable, sino más bien que la creatividad justamente se nutre de los fracasos y arriesgarnos un poco más sin tener tanto miedo puede traernos muchos beneficios. En síntesis, se necesita trabajar mucho en un problema, pero también generar espacios de ocio, descanso y aprendizaje de otras cosas completamente diferentes para favorecer la creatividad. No nos olvidemos también que en esos espacios de aprendizaje donde buscamos empujar nuestros límites hacia la novedad, también debemos permitirnos poder equivocarnos y fracasar. En todos estos detalles también aprendí que cuando se trata de creatividad existe un pegamento que lo une todo, haciendo que las cosas funcionen. Y se trata simplemente de la pasión. Creo que para ser creativos debemos tener justamente una conexión profunda con lo que hacemos. Una última cosa que no me quiero olvidar es que cada proceso creativo es único y por lo tanto cada persona debe encontrar el que mejor le funcione. Si este contenido te fue de utilidad, suscríbete para aprender más sobre estos temas, compártelo con aquellas personas a quienes desees inspirar y no te olvides de comentar aquellas dudas que tengas. Mi nombre es Franco, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.